Muy bien. Listo. Entonces vamos a, por favor, entra a mi página y Ujú. abres el documento que estamos trabajando. Sí, Sí, ya lo estoy compartiendo en este preciso instante. listo, excelente. Muy bien. Entonces, mientras tanto, eso, vamos avanzando un poquitico. Ahí fue donde quedamos la clase pasada. Listo, muy bien. Podemos pasarlo. Ah, bueno, vamos a dejarlo ahí un ratico. Listo, muy bien. Le damos la bienvenida oficial a todos los ingenieros y ingenieras. Que disfrutemos no solamente esta noche, sino también todo el fin de semana. Que tengamos mucho cuidado y conservemos las distancias al máximo. El caso que inquieta al país hoy se dio en Bogotá, donde en un colegio se contaminaron del COVID 12 profesores y varios estudiantes, y a raíz de esa situación varios padres de familia y profesores se tomaron la Secretaría de Educación de la capital. Simplemente un mensaje de que nos cuidemos mucho. En exceso, en este momentico, estaba precisamente haciendo una campaña, estoy aquí en ese momentico cerquita a la IUE y tuve una charla y le comentaba incluso a varios directivos la importancia de que se genere la cultura con los que pocos que estamos asistiendo a clase, tengamos mucho cuidado, porque me pareció un grupo de 23 personas y fuimos a ubicarnos en cierto escenario, vimos que quedaban muy apretujados, entonces tomé la decisión de cambiar de lugar mientras se buscaba otro lugar adecuado. También es muy importante que nos cuidemos. No es gratuito pues lo que está pasando en el mundo, entonces el derecho fundamental es la vida y a partir de ahí pues serían todos los derechos. Entonces cuidémonos mucho por nuestras familias, por nuestras parejas, por nosotros mismos. Este mundo es muy rico, hay mucho que aprender, mucho que disfrutar, mucho que viajar. Empezando por estos mundos maravillosos de las físicas que literalmente nos muestran una realidad que yo digo siempre dinámica, una realidad cambiante. Lo que yo ahorita estoy viendo, posiblemente en poquiticos años, puedo estar viendo algo completamente diferente. Eso digo siempre que es como un efecto Doppler. Cuando el semáforo está en rojo, para los que están a velocidades normales, pero los que viajamos casi a la velocidad de la luz, vemos el verde, entonces pasamos derecho al semáforo. Entonces, la gente pregunta, bueno, ¿estaba rojo o en verde? Después yo digo, la realidad es dinámica, la realidad es cambiante. Es muy importante. Desde Heráclito mismo, en su filosofía antigua, expresaba que todo era movimiento, que nunca nos bañábamos dos veces con la misma agua. Dentro de las partes fundamentales de la física, entonces les mencionaba que tenemos unas cantidades escalares, unas cantidades vectoriales, y también era importante, después de haber superado ya el tema de patrones, sistemas de medida, etcétera, de recordar que para la parte de la suma de vectores, básicamente recurríamos a la famosa ley clausurativa, donde sumábamos precisamente bananos con bananos, arepas con arepas, y en el mundo de los vectores sumamos las i's con las i's, las jotas con las jotas y las k's con las k's. Y que si vamos a sumar vectores, entonces recordemos que hay aplicaciones en el mundo práctico precisamente son los viajes, básicamente un viaje en avión, un viaje en barco, hasta un viaje en carro. Esa es la diferencia del Uber al sistema tradicional de Colombia, de que el Uber literalmente está utilizando principio y fin, y sobre eso se va a presupuestar. Cuando manejamos un taxista convencional, empiezan a dar vueltas, y es donde vamos a tener varias dificultades con los costos. Por eso es muy importante adaptarse a las nuevas tecnologías. Es decir, en los países más avanzados, pues el taxi convencional pues tiene una connotación completamente diferente. Y estamos moviendo esa punta de aplicaciones, utilizando sistemas vectoriales y coordenadas a través de satélites. Dentro de ese mundo de suma vectorial vimos que podíamos trabajar
utilizando meramente instrumentos, como es el caso de manejar papel milimetrado, regla, transportador y colores. Colores básicamente para marcar el primer punto con la última cabeza que nos da la resultante. Ese lo mido con una regla y me da, por decir algo, 8. Entonces ya dependiendo, si es una velocidad, por ejemplo, 8 kilómetros por hora. O si es una distancia, pongamos 8 metros. Y el ángulo, que siempre lo determinamos con respecto al eje positivo de las X. O sea, ¿qué ángulo hace ese vector resultante a colores que ya dibujé con respecto al eje positivo de las X? Ese es el mundo donde nos vamos a mover y vamos a disfrutar al máximo sin ningún problema. Bien. ¿Qué necesitamos para un buen conocimiento de la física? Digamos que grado 10 o U11 manejábamos muy parcialmente los conceptos de física, porque no podíamos profundizar utilizando el cálculo de diferencia porque no lo conocíamos. Si recordamos la física de Newton, los que han leído algo o se han atrevido a navegar en el documento, recuerdan que la definición de velocidad es muy sencilla, es la variación de la posición con respecto al tiempo. En palabras más matemáticas, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, para poder hablar de ese concepto, entonces, algunos requieren saber elementos mínimos de derivadas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ya vamos a trabajar un poquitico sobre ese mundo. ¿Dónde hemos vivido nosotros? Recordemos que, pues les digo, los seres humanos fuimos capaces de coger la posición vertical y caminar en, muchos dicen que en dos patas, ¿no? Actualmente se debe empezar a caminar en dos pies. Todavía pues no había la evolución mental de ahora, la capacidad craneana no era suficiente o no era tan comparable que tenemos ahora, pero sí una virtud de que ya el hombre estaba de pie. Y ese proceso llevamos aproximadamente 100.000 años. También decía que aprendimos la escritura hace aproximadamente 10.000 años y que ahí comenzó un tema llamado la escritura. El hombre comienza a manejar la escritura, el hombre ya comenzó a dominar los dedos. Recordemos la importancia en las obras de algunos marxistas, socialistas o leninistas. Llama la importancia que tiene el trabajo en la transformación del mono en hombre. La importancia que tienen los dedos, o sea, la aprehensión en las primeras funcionalidades del trabajo del hombre. Y obviamente, cuando ya hablamos de la escritura, pues tenemos un valor inconmensurablemente grande para interpretar las acciones humanas. O sea, vamos ya pasando de una parte completamente empírica a una parte ya de interpretación, que sería la parte hermenéutica, interpretar qué estaba pasando, cuánto éramos capaces de dominar o no. Entonces vamos a recordar que en ese mundo tridimensional aprendimos desde hace varios siglos las famosas coordenadas cartesianas, que era dibujar. Para el bachillerato, básicamente era coger dos ejes, el eje X y el eje Y. Construir unas parejas ordenadas, o por ejemplo el punto 3, 4, que quiere decir camino 3 hacia la derecha y el 4 quiere decir camino 4 hacia arriba. El punto 2, 5 quiere decir camino 2 a la derecha y subo 5. De esas interpretaciones se llaman coordenadas cartesianas. Pero realmente nosotros no crecimos en un plano. Nosotros como seres humanos evolucionamos en un mundo donde manejamos al menos 3 dimensiones, que son precisamente largo, ancho y alto, X, Y y Z. Ya, por ejemplo, Einstein nos hablaba de sistemas tetradimensionales, pero me interesaba por X, Y, Z y le agregaba una cuarta coordenada que era el tiempo. Ahí tenemos una dificultad técnica muy grande. ¿Cómo hacemos nosotros para dibujar en un plano un mundo de 3 dimensiones o uno de 4? El ejercicio no es fácil. Ya tenemos mucho software, por ejemplo, MATLAB, que nos permite ver figuras en 3 dimensiones. Vemos televisión que nos manejan sistemas de 3 dimensiones. Eso es muy importante. Ya decidamos a dibujar un sistema de 4 dimensiones,
posiblemente los vamos a ver muy cortos, porque ahí tenemos unas limitaciones. El concepto de holografía apenas, digamos, que está empezando a avanzar en el mundo. Las próximas reuniones de la ONU, por ejemplo. Y ahorita eso se adelantó mucho con la pandemia, donde era obligante la reunión de los gerentes con los asistentes, reuniones de los profes con los estudiantes. Entonces, ¿pero qué faltaba? Faltaba una nitidez en las imágenes. Y precisamente los hologramas son los que han permitido, a través de la tecnología láser, ir desarrollando. Todavía pues no son muy perfectos los hologramas, pero se va avanzando. Películas como Robocop mostraba un holograma muy bien trabajado, cómo a través de un holograma se podía atravesar paredes, atravesar rejas, pero es todavía muy incipiente. Por eso la teletransportación, por ejemplo, todavía es muy incipiente. Hay buena teoría para soportarla, pero todavía la experimentación, digamos, que todavía nos falta. Entonces, el mundo que nosotros manejamos diario es un mundo donde tenemos X, Y y Z. Si en el eje X dibujamos un vector Y que mida 1, en el eje Y un vector J que mida 1, y en el Z, que es el que sube o baja, dibujamos otro vector llamado K, observamos que esos tres vectores serían unos vectores que se llaman vectores ortogonales. Estamos hablando de ortonormalidad, vectores que miden 1 y son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, normalmente las esquinas de nuestras casas, en nuestros cuartos, vemos las tres dimensiones, de derecha, izquierda y hacia arriba. Entonces ahí tenemos el orden preciso. El vector Y, que está en X, el vector J, que está en Y el vector K, que está en Z. Si es menos K, estaría hacia abajo, y así sucesivamente. Entonces vamos entonces a mirar que en el mundo de los vectores tenemos dos multiplicaciones. Una se llama producto escalar y la otra se llama producto vectorial. ¿Por qué se llama producto escalar? El producto escalar o producto punto simplemente es coger dos vectores, multiplicar sus magnitudes y hacerlo por el coseno del ángulo que formen entre sí. Entonces, miremos ahí, miremos la figura, miremos el enunciado y vamos entonces a resolver algunos ejercicios importantes. Ahí tenemos dos vectores cualquiera, el vector A y B. Profe, una pregunta antes de que siga. ¿Es Homo sapiens o Lobo sapiens? La pregunta es muy buena. En este momentico sabemos de que el hombre ha sido un lobo para el hombre. Hemos visto, un caso muy sencillo que está pasando en Necoclí, donde tenemos un montón de haitianos, un montón de negros que quieren viajar a Estados Unidos. Entonces migran hacia Colombia, porque es más fácil pasar de Colombia hasta Panamá y de Panamá coger una lancha e intentar viajar hacia allá. Y en el camino, hay unos señores llamados coyotes, que les cobran, por decir algo, $1,000, los llevan hasta una parte solamente por ganarse la plata, y es posible que los dejen en el camino. Igual ocurre en muchas fronteras. Entonces, por eso te digo, lobos, deberíamos de ser sapiens meramente inteligentes, pero el hecho de que haya tanta hambre en el mundo, tantas desigualdades sociales, no podemos ser inteligentes. Me parece que estamos en un momento de deterioro demasiado grande. A mí realmente me conmueve, yo trabajo con proyectos humanitarios y pues recorro muchas partes del mundo y me ha tocado visitar lugares donde uno ve que hay personas que viven con menos de $3 al día. O sea, literalmente aguantan hambre. O sea, que no tienen el lujo de tener 3 comidas al día, no existen. Entonces, eso nos quitaría el calificativo de sapiens y nos convertiría, lo que dicen muchos, lobos para nosotros mismos. Qué pesar, pero bueno. Entonces, saque cada uno calculadorcita y vamos a mirar operaciones. Entonces, tenemos una única figura, la que tenemos ahí. El vector A, el vector B y un ángulo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos simplemente tener valores de los vectores y el ángulo que forman entre sí. Entonces, para ese ejercicio, simplemente vamos a coger los mismos valores, 8 y 12.
y vamos a tomar ángulos distintos. Entonces, por ejemplo, si el ángulo entre ellos es de 60 grados, ¿cómo se calcula su producto escalar? Entonces, sencillo, cogemos magnitud del primero, 8, por magnitud del segundo, 12, por el coseno del ángulo que forman entre sí, que es 60 grados. Lo metemos a la calculadora, es decir, que todos estén activos. Entonces sería 8 por 12 por coseno de 60. Y antes de seguir, recuerden, la calculadora tiene que estar en la función DEC, obligatoriamente función DEC o una D, que quiere decir degree o simplemente quiere decir grado. ¿A quién más le dio 48? A mi profe. Muy bien. ¿Otra persona que le haya dado 48? A mí. A mí, profe. Maravilloso. A Muy bien. mí, Excelente. Bajen ya la mano. Muy bien. Veamos otro. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 90? Es lo mismo. 8 por 12 por el coseno de 90. Sorprendentemente se dan cuenta que ese producto dio 0. Que precisamente el coseno de 90 es 0. Muy bien. Ahora, detalles para recordar. Cuando se multiplica un vector por sí mismo, la respuesta es el vector al cuadrado o simplemente su magnitud al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo multiplico un vector por sí mismo, es porque el ángulo entre los dos, si es el mismo, el ángulo es 0, simplemente no hay. Entonces yo voy a multiplicar i por i, multiplicaría 1 por 1 por el coseno de 0. Y al hacer eso en calculadora, nos da 1. Pero observen algo especial. Si usted quiere multiplicar j por j, es lo mismo. Magnitud de j que es 1, por magnitud de j que es 1, por coseno de 90. En este caso, pues si es sobre sí mismo, es 0. Y si es por cualquier otro dos, i, j, k, pues será 90. Y si entonces ven las notas. Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. Entonces, si yo algún día voy a multiplicar i por j, me da 0. I por k, me da 0. J por k, me da 0. Pero si multiplico j por j, k por k, i por i, la respuesta es 1. Esa notica es muy importante para poder multiplicar vectores cuando queremos multiplicar todas las componentes entre sí. Desde la otra página vamos a ver algunos ejemplos representativos de ese tipo de operación. Antes de avanzar, quería decirles que el producto escalar puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Ya en el anterior vimos, uno quedaba positivo, otro quedaba 0, y en el caso en que el ángulo es 120, observe que sería 8 por 12 por el coseno de 120, y eso nos da negativo. Entonces nos queda entonces menos 48. Pero, aquí viene el pero bonito. Cuando nos dan las componentes de los vectores, entonces mentalmente recordamos que todo vector por sí mismo da 1. Pero si multiplicamos un vector por el otro, se nos da 0. O sea que cuando se multiplican dos vectores escalarmente por sí mismos, entonces vas a multiplicar las i's con las i's más las j's con las j's más las k's con las k's. Por ejemplo, en este caso nos dicen, multiplicamos el vector 4i menos 2j más 5k. Punto. Producto escalar, producto punto. El otro vector es 3i menos 4j más 5k. Entonces dice el corresponsal, solamente tenemos en cuenta multiplicar i's con i's. Sumamos las componentes de las j's con las j's más las componentes k's con k's. En este caso, componentes de las x. Entonces tendríamos 4 por 3, que son las i's, más de las j's, menos 2 por menos 4. Y de las k's, 5 por 5.
y hacemos esa operación en calculador. La calculadora lo hace derecho. Sería simplemente 4 por 3, que sería 12, más 8, 20, más 25, nos da 45. Entonces ya sabemos, producto escalar puede dar positivo, negativo, 0. No importa el número. Lo importante es que di. Listo. Entonces ya tenemos entonces, digamos así, las reglas básicas para poder trabajar la famosa suma vectorial o los productos vectoriales. En este caso, ya estamos resolviendo el producto escalar. Vamos a hablar ahorita de las propiedades que tiene el producto vectorial. Digamos que ese producto es muy importante, porque precisamente hay muchos conceptos de la física mecánica que lo necesitan. Por ejemplo, la palabra torque. Recordemos que yo quiero levantar una piedra, entonces utilizo, por ejemplo, una barra. Entonces, para que la barra funcione, yo tengo que torquear, o sea, girar, hacer girar la piedra para que salga. Las puertas de sus casas tienen bisagras. Para poder que la bisagra funcione y la puerta se abra, debo aplicarle un torque, o sea, una fuerza en un punto que esté lejos de la bisagra. Porque ¿qué es un torque? Es precisamente la multiplicación entre una fuerza y un brazo. Gran aporte de Arquímedes. Dame un punto de apoyo y conseguiré trabajo. Él siempre estaba pensando en que todo eso tenía que ser productivo, tanto para un lado como para el otro lado. ¿Qué propiedades tiene un producto vectorial? Ya lo voy a recordar. Primera propiedad. Si va a calcular la magnitud, tiene que multiplicar la magnitud o norma del primero. Depende que la norma de un vector o su magnitud es simplemente la raíz cuadrada de elevar cada componente al cuadrado. Y lo que le dé, ese es el valor. Entonces, repito, la magnitud del producto vectorial o producto cruz de dos vectores es simplemente la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que estén haciendo. Esa norma es muy sencilla. Esa norma es muy válida para trabajar. Bien. Siguiente comercial. Cuando yo calculo el producto vectorial de A por B, ese producto es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Eso sí es asombroso. ¿Cómo comprobamos que eso es cierto? Yo usted puede hacer el producto escalar de ese resultado que les dio con el vector que teníamos originalmente, o sea, el que engendró a A y el que engendró a B. Y lo asombroso es que es perpendicular no solamente a A, sino que también es perpendicular también a B. Es otra propiedad magistral que tiene esto. Otro detalle, también uno puede hacer la interpretación de un producto vectorial haciendo de cuenta que va a apretar un tornillo. Entonces, si usted tiene ahí los vectores que tenemos en la gráfica, sobre la gráfica un segundito otra vez. Miramos ese gráfico un poquito, bajémosla donde los tenemos. Hacia el otro lado. Otro poquito. Ahí, miramos esa gráfica. Si yo voy a multiplicar, aquí cuenta que usted tiene en el tablero, tiene dibujados el vector A y el vector B. Entonces, tiene un destornillador en todo el vértice. Entonces, si usted ese destornillador lo mueve en la dirección tirando desde A hasta B, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que ese tornillo estará penetrando perpendicularmente al tablero. Si usted tiene en ese momentico el celular acostado en el piso o en el escritorio y le da por calcular A por B, ese vector estaría apuntando hacia los pies suyos. Estaría apuntando como si fuera el peso de un cuerpo. Listo. Al contrario, si yo quisiera multiplicar los vectores B y A, ocurriría algo maravilloso.
En este caso, mi destornillador ya no apretaría, sino que estaría desapretando, porque estoy moviendo desde B hacia A. Desde ahí puede concluir que el orden de las hormigas sí altera la picada. El resultado de A por B es diferente a B por A. Y cuando empiecen a trabajar matrices en forma en el álgebra lineal, se van a dar cuenta que si usted multiplica A por B y ya le calculó todo, y después quiere calcular, por ejemplo, la matriz C y aplicar las propiedades de esta, ya lo más seguro es que no le da. O sea, en general, si yo multiplico A por B, me da un resultado. Y si multiplico B por A, lo más seguro es que el resultado es diferente o la operación ni siquiera me coincide. Pero es tan importante tener mucha claridad en eso. Pasemos otra vez. Ahí lo último, mientras vemos la imagen, el producto vectorial tiene un detalle especial. Es que el resultado es un vector. Ese es un detalle muy, muy representativo. ¿Y cómo se calcula ese vector? Utilizando un determinante. Y ese determinante es que precisamente lo vamos a desarrollar a través de, por ejemplo, una fila o una columna. La magnitud ya la vemos ahí. La magnitud del primero por magnitud del segundo por el seno del ángulo. Podemos bajar otro poquito. Y cuando nos dan las coordenadas de dos vectores, paremos ahí, simplemente escribimos un determinante. Entonces escribimos IJK, componentes del vector A en esa punta. O sea, su X, B su X, B su Y. Y finalmente, B su X, B su X, B su Y y B su C. ¿Por qué no se puede cambiar el orden? Ya les decía. Cambiar el orden da distinto. En general, las operaciones conmutativas no existen en grandes cantidades. Existen en pocos espacios. Existen en pocas cantidades. Para tener bien en cuenta ese detalle. Entonces, cuando yo voy a hacer un producto vectorial, simplemente calculo el determinante IJK, componentes del primer vector, y en la tercera fila, componentes del segundo vector. Sería pues como la concepción de hacer eso. Y luego ya cada uno, de acuerdo a los conocimientos que tenga de Baldor o los conocimientos del Baldor original. Dice, ¿cómo estamos de tiempo, mi estimado Robert? Profe, ¿Cómo estamos de tiempo? profe, una pregunta. Según esa vaina quedan 9 minutos. Listo, muy bien. Si vas a preguntar algo, cuéntame. Lo que pasa es que en el ejercicio 6, Robert, si me Espérate puedes un momentico colaborar. que tengo un ruido acá. Sí, cuéntame otra vez. En el ejemplo 6, es que no entiendo qué se hace ahí. Te escucho. Ahí me escucha, profe. Sí, te escucho perfectamente, dale. Sí, en el ejemplo 6, no entiendo qué operación se hace. En el ejemplo, ¿de cuál? Del producto escalar. Sí, señor, en el ejemplo 6. En el ejemplo 6, busquémoslo, para que lo busquemos. Volvámonos un poquitico, Robert, para que busquemos el ejemplo y lo realimentemos. Es en el ejemplo 6. Muy bien, sí. Bueno, ese es un ejercicio que no hicimos. Entonces, déjalo que ahorita se lo hacemos. Esta es otra aplicación. Déjalo muy bien la pregunta. Ahorita, cuando veamos el producto vectorial y resolvemos ese caso en particular, que es una aplicación que existe en álgebra lineal y en el mundo real. Es, si yo conozco dos vectores, ¿qué ángulo forman entre sí? Ahorita miramos cómo lo hacemos. Muy buena pregunta, ahorita lo hacemos. Terminemos la multiplicación de vector, la vectorial. Entonces recuerden, la vectorial se puede llamar producto cruz o simplemente producto vectorial. Y el resultado siempre es un vector. Cuando hablamos de productos escalares, la respuesta o resultado es simplemente un
número. Así es sencillo y así es simple. Entonces, vamos a volver a la parte del producto vectorial. Vamos a mirar ese determinante. Muy bien. Bájalo para el anterior. Bueno, incluso puede hacer ahí. ¿Listo? Ahí, perfecto. Ahí. Entonces, cuando yo cojo la multiplicación de dos vectores, entonces voy a escribir siempre IJK. Mire que luego colores para que sea más didáctico. Luego, todas las componentes que nos dieron del vector A y luego todas las componentes del vector B. Todos esos determinantes que se vieron en Baldor o algunos conocen por lineal, se desarrollan siempre a través de una fila y los signos salen intercalados. Entonces saldría más I menos J más K. Ese es el secreto del producto vectorial. Entonces, ¿qué se hace ahora? Hay una técnica que se llama el tapation. Entonces, cuando usted quiere calcular y, entonces te hace tapation, entonces taparía a su X y B su X. Entonces, ¿qué le queda? Le queda un determinante de 2 por 2, que sería A su Y, A su Z. B su Y, B su Z. ¿Qué signo sigue? Siempre en orden, más menos. Entonces sigue menos J, tapation. Entonces está por lo que está debajo de J. Entonces, ¿qué queda? AX, AZ. BX, BZ. Más, otra vez, tapation. Entonces tapo en K. Entonces me queda más K, abro paréntesis, se multiplica A su X por B su Y. Menos B su X por A su Y. Y ya desarrolla ¿cómo se multiplica? ¿Cómo se desarrolla cualquier determinante 2 por 2? Multiplica. Por ejemplo, multiplica A su Y por B su Z y le resta A su Z por B su Y. Siempre es diagonal primera menos diagonal segunda. Y tener cuidado con los signos. Si, por ejemplo, usted dice menos y el segundo término también es menos, el menos por menos le puede dar más. Recuerde que cuando el Señor nos dice, perdona nuestras deudas, nos está diciendo que estamos ganando, porque esa platica nos la están regalando. Ese es el mensaje. Entonces pasemos al otro donde se hace el ejercicio práctico. Pasemos a la otra página. Ustedes ya nos dan dos vectores. Entonces nos dicen, tenemos dos vectores, cuyas componentes son 4i menos 2j más 5k. Y el otro vector es 3i menos 4j más 5k. Entonces nuestro corresponsal quiere saber cuál es el producto cruz entre ellos dos. Primer paso, coloco A cruz B es igual. Ponemos arriba IJK y ponemos las componentes del primer vector en ese orden. 4 menos 2, 5 y lo dejamos quieto. Luego pasamos a el otro vector. De los componentes del vector B son 3i, o sea, pongo 3, menos 4j, coloco menos 4, más 5k, coloco el 5. Y lo vamos a desarrollar a través de fila. Entonces, hacemos tapation. Entonces, yo coloco i. Entonces, como debajo están el 4 y el 3, no los toco. La operación que vamos a hacer es simplemente multiplicar menos 2 por 5, entonces da menos 10, menos 5 por menos 4, da menos 20. Entonces ya lo que sigue es que cada uno vaya a empezar a hacer esas operaciones. Vamos a hacer la TJ. Entonces hago tapation. Entonces nos queda 4 por 5, 20. Menos 15. Entonces nos va a quedar 5J. Más K. Entonces, ¿qué hace? Al tapar K, va a multiplicar 4 por menos 4, que da menos 16. Más 6. Ya, si hace la operación y listo. Ya se lo hace en términos semejantes. Ese es muy importante, ese tipo de trabajos. Aquí no se puede dudar, tener una confianza absoluta en cada uno. Siempre es hacer ese desarrollo y parar. Listo. Hacemos un receso de 3 minuticos. Toman siquiera agüita, un poquito para el clima y volvemos. Y al volver, desarrollamos el ejercicio que era el ejemplo 6 de la parte anterior. Hacemos descansito ya mismo y volvemos en 3 minutos. Muchas gracias, mi estimado
Profes. Dejamos de grabar ahí ya, por favor. Listo, profe.